una pequeña prueba a ver si escuchan. ¿Oyen ahí el tono de prueba de Pirata? Sí, Perfecto. Entonces, arranquemos nomás. Entonces, la clase pasada habíamos empezado a hablar de retardos. En realidad habíamos empezado a hablar de filtros y habíamos visto que una de las maneras o la manera básica de construir un filtro era mediante retardos temporales. ¿Se acuerdan que cuando corríamos el sonido ocurría cuando duplicábamos, perdón, el sonido y lo corríamos una muestra y lo sumábamos con el original, iban ocurriendo cosas, ¿sí? Si lo corríamos solo una muestra, construíamos un filtro pasabajos. Si lo corríamos una muestra pero con fase invertida era un pasaaltos. Si lo corríamos dos muestras era un pasabanda, dos muestras con fase invertida un rechazabanda, etcétera, etcétera. Eh, como primera aproximación a los filtros, ¿no? Después, obviamente, eso se complejiza mucho más. Hay distintos algoritmos que trabajan con muchos retardos para construir, como se dice, filtros mucho más avanzados, mucho más controlables. Y después también habíamos estado viendo diferentes objetos dentro de Pure Data para trabajar con filtros, ¿sí? Más allá de los básicos que habíamos visto en su momento para síntesis sustractiva, que vimos que nuevamente son demasiado básicos, entonces no son precisamente lo más útil del mundo. Entonces habíamos visto otros objetos y hay diferentes cosas que podíamos hacer con filtro. En principio, un ecualizador gráfico muy básico también, pero muy funcional, y un face vocoder, que nada, bueno, ya habíamos visto cómo funcionaba, habíamos hablado de Talkbox y de cómo funcionaban diferentes sintetizadores basados en face vocoder. Ahora, la idea para hoy es avanzar con retardos temporales, porque vamos a ver que hay muchos procesadores de sonido, muchos efectos, como llamamos habitualmente, que están básicamente basados en retardos temporales, ¿sí? Más allá de los filtros que habíamos visto, también tenemos otros efectos como flangers, chorus, Doppler, multitaps, etcétera, que son efectos muy comunes en la producción musical, que también están basados en retardos temporales. Así que empecemos con el principio, hablemos de retardos nuevamente. Tienen los ejemplos, ya están habilitados en el campus, bueno, desde la semana pasada ya estaban habilitados, eh, pero bueno, cualquier inconveniente que tengan me van avisando. Entonces, empecemos con retardos simples. Vamos a cambiar la manera en la que estábamos trabajando. ¿Se acuerdan que hasta la semana pasada estábamos utilizando un objeto que se llamaba delay, así simplemente, que nos permitía retrasar la muestra, retrasar lo que sea que entrara en el inlet derecho de nuestra señal una X cantidad de muestras. De hecho, lo utilizábamos justamente para hacer esta práctica de correr nuestra señal una muestra, dos muestras, tres muestras, etcétera, etcétera. Eso, sí, estoy grabando, Flor. Sí, estoy grabando después, cuando terminemos la subo. Eh, el tema es que esto, obviamente, es un poco limitado en cuanto al funcionamiento, así que ahora vamos a cambiar el objeto que vamos a utilizar. Ya no vamos a utilizar el objeto delay simplemente, sino que vamos a usar un conjunto de dos objetos diferentes, un poco como veníamos trabajando con lo que eran envíos inalámbricos, send receive, throw catch. Bueno, acá vamos a utilizar dos objetos diferentes, uno para enviar nuestra señal que va a ser retrasada y otro para leer esa señal. Esos son los objetos del write, ¿sí? Siempre con virgulilla, porque acuérdense que estamos trabajando con objetos de audio, y del read. ¿Sí? Del write, como bien lo indica el nombre, es el que guarda la información y del read es el que la libera. Tengan en cuenta que todo esto tiene mucho que ver con cómo funcionan los retardos temporales, incluso en la vida real. En la vida real, cuando trabajan con un delay, hoy en día, bueno, son todos digitales, pero en su momento, cuando eran analógicos, obviamente porque eh, para generar un retardo en una señal de audio, en el mundo real, en el mundo acústico, no hay manera. En el mundo acústico la única manera es simplemente estar más lejos de la fuente del sonido. Eso genera naturalmente un retardo temporal. ¿Sí? Si yo tengo mi fuente de sonido acá
y el oyente está a una X cantidad de distancia, esa distancia que tiene que recorrer extra el sonido es lo que genera una determinada latencia, un determinado delay. ¿Sí? La velocidad del sonido es 373 metros por segundo. Por ende, si este tipito acá estuviera a 373 metros, ¿sí?, la señal tardaría 1 segundo en llegar acá. ¿Sí? Esa es la única manera de generar un retardo temporal en el plano acústico directamente. Ahora, en el plano eléctrico existen otras maneras. De hecho, los primeros delays se generaban ya cuando existían los métodos de grabación. Perdón. Los diferentes métodos de grabación de sonidos. Originalmente los primeros surgen con las cintas magnéticas. ¿Sí? Un segundo. ¿Sí? Los grabadores de cinta magnética. Justamente un grabador lo que nos permite es almacenar esa información de audio en este caso una cinta magnética o diferentes soportes físicos directamente. Luego ya existen también los discos de vinilo. Bueno, ya hablamos la semana pasada un poquito de cómo funcionaba un disco de vinilo. Las cintas magnéticas, luego vinieron los CDs, los cassettes eran justamente de cinta magnética, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que se hace es registrar esa forma de onda, esas variaciones de presión en el aire que son el sonido, en algún tipo de formato físico. Es la única manera que tenemos de crear retardos temporales o de manipular retardos temporales. De nuevo, ya que en el mundo real solo pueden ocurrir por distancia y no hay manera de manipularlo, porque la única manera de manipularlo sería cambiar las leyes de la física y que el sonido se mueva a una diferente velocidad. En el mundo eléctrico sí se puede hacer eso. En el mundo eléctrico básicamente yo puedo grabar un sonido, duplicarlo y al segundo reproducirlo desde un punto diferente de la grabación. Entonces se estaría generando una especie de delay. ¿Sí? Yo tengo acá mi grabación 1 y mi segunda grabación, que en realidad es una copia de la primera. Esta la empiezo a reproducir desde el instante cero de la grabación y la segunda en realidad la puedo empezar a reproducir desde un instante diferente. Pero ambas empiezan a reproducirse al mismo momento. Entonces lo que voy a tener es una diferencia temporal desde el punto cero hasta el punto este de la grabación, que bueno, dependiendo del formato en el que se esté grabando, de la cinta, puede ser de 1 segundo, 2, 3, 15, lo que sea. Es decir, ya podemos empezar a manipular los retardos temporales. Algo que de nuevo en el mundo acústico no es posible. Obviamente que con los diferentes formatos se va haciendo más simple, más complicado, y hoy en día con formatos digitales es muchísimo más simple. Pero la realidad es que para poder hacer una manipulación temporal, yo obviamente lo que necesito es almacenar ese sonido en algún formato físico o digital, pero necesito almacenar la información de ese sonido para liberarla, entre comillas, determinada cantidad de tiempo después. Es así que volvemos entonces a Pure Data. Ahí es donde entran en juego estos dos objetos, del write y del read. Del write sería como el grabador, ¿sí? lo que almacena el sonido en nuestra cinta magnética de mentira, es un buffer en la computadora. Y del read es el que lee esa información una determinada cantidad de tiempo después, que ya vamos a ver cómo especificarla. Cuestiones a tener en cuenta al momento de trabajar con del write y del read se manejan exactamente igual que todos los objetos que hemos visto de comunicación inalámbrica. Es decir, yo tengo que ponerle un nombre al objeto para saber cómo se emparejan. Porque yo puedo tener, y de hecho vamos a ver después algunos ejemplos en los que tengo muchas líneas de retardo diferentes, y para que la información de un grabador no vaya a un reproductor incorrecto, bueno, tienen que coincidir los nombres. Entonces yo a este le voy a poner retardo 1 ahora, porque ya tengo uno que se llama retardo, y este retardo 1. ¿Sí? Entonces ahora estos dos están emparejados, fíjense que se llaman igual, retardo y retardo, y estos dos también están emparejados, pero no se me cruza la información entre este y este. ¿Sí? Este envía información a este y este envía información a este directamente. Y después los distintos argumentos que se pueden poner
en el del write y en el del read. En el caso de del write, el argumento que se puede poner es justamente la información de buffer. Y el concepto de buffer lo habíamos hablado un poco la semana pasada, ¿se acuerdan esto de cuando cargan un video en YouTube y lo dejaban que cargue un tiempito para poder verlo sin que se vaya cortando? Bueno, acá ocurre exactamente lo mismo. Yo básicamente le tengo que decir al objeto del write, che, almacename, o mejor dicho, reservame un pedazo de memoria de X cantidad de tiempo para X cantidad de muestras, porque yo voy a escribir en ese pedazo de información, voy a ir guardando un fragmento de lo que sea que esté ingresando por el inlet de la izquierda, es decir, mi sonido, mi audio, ya sea que venga de un archivo, ya sea que venga de algo que esté generando el sonido en tiempo real, lo que sea. Se va a almacenar en ese buffer y se va a ir guardando constantemente. Siempre se van a guardar X cantidad de muestras en ese buffer. Y luego el objeto del read, que es el que genera efectivamente el retardo. Entonces, en el objeto del write yo lo que tengo que poner es una cantidad de tiempo. En este caso sí, a diferencia del objeto delay que se manejaba en muestras, los objetos del write y del read sí se manejan en milisegundos. ¿Sí? Cosa a tener en cuenta. O sea, miden el tiempo de maneras diferentes. ¿Se acuerdan que cuando vimos delay se medía en muestras? Es decir, que para generar un retardo de un segundo yo tenía que poner un argumento de 44.100, mientras que del write se maneja directamente en milisegundos, o sea que es un poco más simple de entender. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, generar un buffer de 10 segundos, por las dudas, porque no sé qué tan largo va a ser mi audio o qué tanto voy a retrasar la señal en la salida, bueno, tendría que poner un argumento de 10.000. Acuérdense que siempre los objetos de Pure Data miden el tiempo en milisegundos. Entonces, esto no significa que yo voy a tener un retardo de 10 segundos. Lo único que significa es que voy a almacenar 10 segundos. Después yo puedo tener un retardo de 1 milisegundo, de 2 milisegundos o no tener ningún retardo. Yo simplemente le estoy diciendo a la memoria de la computadora, che, guardame un pedazo de memoria porque yo voy a ir guardando acá, voy a ir grabando constantemente los últimos 10 segundos de este sonido. Después, cuánto tiempo después lo libero, no le importa. Pero sí ya va a almacenar esos 10 segundos de información. Y después el objeto del read es el que efectivamente, como les decía, genera el retardo. Acá sí yo le tengo que decir cuánto tiempo después se va a reproducir esa grabación. Por ejemplo, no sé, si yo quiero que la información se libere un segundo después de que llegó, tengo que poner un argumento de 1000 milisegundos, son un segundo. Entonces mi señal de audio va a ingresar en del write, constantemente va a estar grabando los últimos 10 segundos, pero se va a ir liberando esa información un segundo después. No se va a liberar 10, acuérdense, tengan en cuenta eso. El argumento de acá no es cuánto tiempo de retardo hay. El argumento de acá es solamente cuánto tiempo graba. Después lo puede liberar antes, no lo puede liberar después, pero lo puede liberar antes. Pero solamente es cuánto tiempo de información graba en el buffer. El que sí hace el retardo en sí es esto. ¿Sí? Entonces, ahora escuchemos cómo suena esto. Tengan en cuenta, vamos a analizar un poquito el patch desde arriba. Esta parte de aquí arriba la vimos 1000 veces, pero la vamos a repasar. Es solamente para generar el mensaje con la ruta del archivo de audio que yo quiero levantar. Podría no ser un archivo de audio, podría tener directamente acá un OSC o un generador de ondas, un phaser, un generador de ondas diente de sierra, un noise, lo que ustedes quieran. La fuente de sonido da lo mismo. Acá para el ejemplo estamos usando grabaciones, pero puede ser absolutamente cualquier cosa. Puede ser incluso el micrófono, nada. No necesariamente tiene que ser una grabación. Pero bueno, como vamos a trabajar ahora con grabaciones para trabajar más libremente, volvemos a levantar esta estructura que lo único que hacía, de nuevo, era generar este mensaje que tiene la ruta del sonido que yo quiero levantar. El botón el pulsador, el ban, como quieran decirle, está conectado a un Open Panel. Esto me permitía abrir una ventana flotante donde yo puedo seleccionar la ruta del archivo de audio. De hecho, ustedes van a tener que hacerlo porque cuando abran el archivo va a estar con la ruta de mi computadora, no de la de ustedes.
el archivo que sea que quieran abrir para probar, van a tener que introducirle la ruta ustedes. Y los objetos list, prepend set y liststream eran los que me permitían escribir este mensaje. En realidad esto es solamente la ruta. Yo después tengo que generar un mensaje nuevo que incluya la palabra open antes de la ruta. ¿Sí? De esta manera, porque yo voy a estar trabajando con el readsf, ¿no? Si estuviera trabajando con Softfiler sería diferente, pero para trabajar con readsf yo le tenía que mandar un mensaje que se llame open y luego la ruta del archivo. Es decir, si yo cargo un sonido acá, no sé, por ejemplo esto, luego yo tendría que copiar y pegar esa información acá. Esto lo único que me hace es la ruta, pero yo le tengo que agregar antes la palabra open. Entonces ahora yo cambio el sonido. Voy a volver a poner la campanita que estaba porque sirve más para este ejemplo. Y esta estructura de acá era simplemente para leer ese archivo de audio, ¿sí? Un bang conectado a un trigger. Acuérdense que el objeto readsf funciona con dos mensajes, no solo uno. Uno que tenía que tener la ruta del archivo, ¿sí? Este mensaje que acabamos de armar que se llama open con la ruta del archivo. Y luego un mensaje de play que directamente lo representábamos con un número 1. ¿Sí? El objeto trigger lo que me permitía era mandar dos bangs en un orden específico. Se manda primero el mensaje open para cargar ese archivo dentro del readsf y luego el mensaje de play. Si yo mando directamente el play sin primero cargar el archivo de audio, me saltaba este cartel de error, que no podía porque no tiene, justamente no se cargó ningún archivo de audio todavía. Yo primero tengo que mandar el archivo de audio y luego sí le puedo dar play. Ahora está muteado, así que no van a escuchar nada. Pero bueno, por eso trabajamos con un trigger. El trigger a mí lo que me permitía era con un solo bang mandar ordenadamente esos dos triggers, esos dos disparadores. Entonces, ahora lo que van a escuchar cuando yo le subo el volumen es en el canal izquierdo, si están con auriculares o con parlantes estéreo, van a escuchar el sonido directo, es decir, la señal que pasa automáticamente y se reproduce. Y en el derecho lo que van a escuchar justamente es la señal con un retardo, en este caso de 600 milisegundos. En este caso el multiplex está solamente para diferenciar, porque después vamos a escuchar uno con filtro. De hecho, yo lo podría borrar para esta primera escucha y conecto directamente. Entonces, ¿cómo ocurren las cosas aquí? Yo tengo el pulsador, cuando lo presiono carga el archivo de audio, luego le da play, eso va al readsf, se reproduce directamente en el oído, en el parlante izquierdo, y 600 milisegundos después se reproduce en el parlante derecho. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Sí, escuchan ahí. No sé si están escuchando estéreo, esa es la gran pregunta, porque no sé si Meet transmite en estéreo, la gran. ¿Escuchan los dos sonidos, por ejemplo? Por lo menos, no sé si en estéreo, pero por lo menos escuchan los dos sonidos. Ok, son dos. No sé si se escucharán uno izquierda y otro derecha, pero bueno, por lo menos son dos, eso es lo importante. De nuevo, en realidad es el mismo archivo, solo que primero se reproduce directamente y 600 milisegundos después se vuelve a reproducir en el otro parlante. ¿Sí? Y la idea de poner este filtro era para simular, en realidad como no tiene retroalimentación no sería tan simular, pero bueno, algo que ocurriría por ejemplo con un eco. No sé si saben cómo funciona el eco cuando van a una montaña, no sé si alguna vez fueron a una montaña o un galpón muy grande. Básicamente lo que hablábamos recién, ¿no? Yo tengo acá exactamente por rebote. O sea, yo tengo acá mi tipito y acá unas hermosas montañas, ¿sí? Con picos nevados porque está en el sur. Y este tipito grita, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? El sonido viaja, choca contra las montañas y parte del sonido vuelve. El tema es que la distancia entre este tipejo y estas montañas es muy grande, mucho más de 373 metros muchas veces. No sé, por ejemplo, puede estar
a 1 kilómetro de distancia esas montañas tranquilamente, o mucho más, y ya que esté a 1 kilómetro de distancia significa que el sonido va a tardar más o menos 3 segundos en ir y otros 3 segundos en volver. Entonces, eso que yo acabo de gritar lo voy a escuchar 6 segundos después. O sea, voy a generar un retardo temporal de 6 segundos. El tema de que, ¿por qué ocurre más en este caso de las montañas y qué sé yo? Es porque yo no tengo absolutamente ningún obstáculo en el medio, porque en realidad esto ocurre todo el tiempo. La diferencia es que en una ciudad, por ejemplo, en el medio hay un montón de obstáculos que van, consumiendo parte de la energía de esa onda sonora. Entonces, después de 3 o 4 edificios, ¿sí?, a las montañas ya no llega casi nada de audio. O sea, todo fue absorbido por los obstáculos que había en el medio. En cambio, en el caso este de el vallecito con las montañas de fondo, como no hay absolutamente nada en el medio, se transmite mucho primero que nada que se transmite mucho mejor el sonido porque nada lo va absorbiendo, y al no tener obstáculos solamente tengo el factor temporal en el rebote. No sé si alguna vez fueron... esto también ocurre a veces cuando el sonido de un recital está mal hecho. No sé si alguna vez fueron... Pasa que tiene que ser un lugar muy grande. Eh, no sé, un Vélez, un Geva, o un lugar así que sea un estadio grande, que ustedes tienen, por ejemplo, lo mismo, aquí el frente del escenario, con su line array de parlantotes. Y si ustedes estaban muy atrás y no está bien hecho el diseño sonoro, muchas veces ocurre, por ejemplo, si yo estoy parado acá y acá atrás tengo la platea, que el sonido llega, golpea y después llega a mi oído. ¿Por qué? Porque en realidad el sonido está haciendo todo esto. O sea que también debería llegar de frente. Pero en el medio hay mucha gente, ¿sí?, que va absorbiendo esa energía. Entonces muchas veces es más la energía que me llega del rebote de la platea de atrás que el sonido directo que viene viajando por el piso. ¿Por qué? Porque el que viajó por el aire chocó contra esto y llegó a mí, en el medio no tuvo ningún obstáculo, mientras que el que estaba abajo fue siendo absorbido por la gente. Entonces ocurre esto de que muchas veces, de nuevo, si tuvieron la experiencia de estar en un concierto en un lugar muy grande, que se escucha, si se van para el fondo, se escucha como si el sonido en realidad viniera de atrás y no del frente del escenario. No, es algo que ocurre mucho, sobre todo si no está muy bien planteado el diseño sonoro. No, para esto hay maneras de evitar esto, es poner algunas torres de refuerzo en el medio, justamente con retardos temporales, para ir compensando la distancia extra que recorre el sonido. Entonces van reforzando. Entonces a mí me llega más el sonido de la torre que lo que viene de atrás. Bueno, hay maneras de paliar este efecto, pero no siempre se hacen bien. Pero bueno, todo eso es ocasionado por retardos temporales. De ahí la idea un poco de poner un filtro pasabajos acá, al retardo. ¿Por qué? Porque algo que ocurre cuando el sonido va rebotando en diferentes superficies es que la energía de esa onda sonora no se pierde de igual manera para todas las frecuencias. Esto no sé si, creo que lo ven en sonido 1, ¿no? Pero bueno, lo hemos charlado al principio de la cursada. ¿Se acuerdan la relación entre longitud de onda y frecuencia? Empecemos por ahí. O sea, básicamente un sonido con una frecuencia grave tiene poca frecuencia, es decir, es poco hertz, no sé, 1 Hz, por ejemplo, significa que esta onda ocupa 1 segundo. Una señal con mayor frecuencia, o sea, es más aguda, en un espacio de 1 segundo tiene muchos más ciclos. De hecho, esto lo charlamos la semana pasada. No sé, por ejemplo, 100 ciclos. Este sonido es mucho más agudo que este otro sonido. Lo que llamamos longitud de onda es, en el mundo real, esto literalmente ocupa un espacio, ¿sí?, un espacio físico, relacionado con lo que acabamos de hablar de que el sonido viaja a
373 metros por segundo. Es decir, si yo tengo una señal de 1 Hz, la longitud de onda de esto, de ese sonido, va a medir 373 metros. ¿Sí? Es decir, desde el comienzo de la onda hasta el final del ciclo de la onda, hay literalmente una distancia de 373 metros. Mientras que en sonidos de alta frecuencia, la longitud de onda es mucho menor. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me voy a... Perdón, voy a admitir. Si yo me voy, por ejemplo, a un sonido de 100 Hz, como decíamos acá, la longitud de onda es de 3 metros, 3,73 metros. ¿Sí? Un sonido de 100 Hz tiene una longitud de onda de 3,73 metros. Y un sonido de 1000 Hz va a tener una longitud de onda de 37 centímetros. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, hay una relación entre la longitud de onda y la frecuencia. Una relación inversamente proporcional. La longitud de onda la representamos con lambda, si no me equivoco, es la letra griega esta. Se representa con lambda la longitud de onda. Entonces, cuanto mayor es la longitud de onda, es decir, más grande es esa onda, menor es la frecuencia. ¿Sí? Lo que decíamos recién. 1 Hz es una frecuencia muy baja, tiene una longitud de onda muy grande, 373 metros. Y a la inversa, ¿sí? Cuando yo tengo una longitud de onda muy chica, es porque la frecuencia es muy alta. Me faltó la seca. Una frecuencia de 1000 Hz implica una longitud de onda de 37 centímetros. ¿Sí? De nuevo, hay una relación inversamente proporcional entre la frecuencia de la señal y el tamaño de la onda. Cuanto más baja es la frecuencia, más grande es la onda. Cuanto más alta la frecuencia, más chica es la onda. ¿Por qué aclaramos todo esto? Porque básicamente esto genera que las señales de frecuencias bajas, al tener una longitud de onda tan grande, tienden a pasar a través de los objetos sin inmutarse. ¿Sí? Una de las maneras principales por las cuales los sonidos pierden energía al atravesar un obstáculo es porque parte de la señal queda atrapada dentro del obstáculo. ¿Sí? Y si justo coincide el tamaño de la longitud de onda de la señal con el tamaño del objeto, esa señal empieza a rebotar dentro del objeto y simplemente se va perdiendo. ¿Sí? A medida que va rebotando va perdiendo energía y se absorbe por ese objeto. Por eso pierde energía, o sea, parte de la energía se absorbió dentro del objeto. De hecho, si alguna vez vieron, habrán visto alguna vez un panel acústico, incluso hay muchas aulas de la EUDA que tienen. Sí. Hay diferentes modelos de paneles acústicos. Un panel acústico tranquilamente puede ser así liso o puede tener esta textura. Esto es por dos motivos diferentes. Porque en realidad la absorción, o sea, el índice de absorción, qué tanta energía absorbe este panel acústico, no tiene nada que ver con la forma en sí, sino con el material de que está hecho. Si es un material poroso, ¿sí? Por esto que hablábamos recién de que la energía queda atrapada dentro de esos poros y se va perdiendo y se va absorbiendo por el material. Entonces, si yo tengo un material muy poroso, va a absorber más energía que si tengo un material muy, muy compacto. ¿Sí? Por ejemplo, el cemento, no sé, una pared de cemento lisa no absorbe tanta energía, sino que hace rebotar la energía. Porque primero que nada que es muy denso, entonces la energía acústica llega y choca y rebota. Y segundo, al no ser tan poroso, no queda energía atrapada dentro de la pared. En cambio, si es, no sé, un material como goma espuma, como justamente la goma espuma es muy porosa, el sonido lo atraviesa y se queda rebotando adentro de la goma espuma y va perdiendo intensidad. El tema es que
también hay una relación entre el tamaño de esos poros y la longitud de onda para la que son más eficaces. Por ende, no todos los paneles sirven para todas las frecuencias, obviamente. Los paneles están optimizados para cierto rango de frecuencias. Después, la forma esta que tienen es solamente para que, como parte de la energía igualmente va a rebotar, que no rebote en línea recta. ¿Sí? Volviendo un poquito acá. ¿Sí? Si esto fuera una pared lisa, lo que va a ocurrir es que el sonido va a venir así y va a rebotar exactamente en el mismo sentido. Entonces, si yo tengo otra pared del otro lado, va a volver a rebotar hacia allá. Entonces se genera lo que llamamos ondas estacionarias en el medio de la sala. De nuevo, relacionadas con el tamaño de la sala y ciertas frecuencias. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de esto más adelante, no ahora. Pero bueno, si la pared es lisa, como esto rebota perfectamente, lo que ocurre es eso, se generan ondas estacionarias. Ahora, si la pared es rugosa, en vez de lisa, lo que va a pasar es que el sonido va a venir, pero va a rebotar en múltiples direcciones, no en una sola. Esto va a facilitar que se vaya absorbiendo, porque parte de la energía ya se dividió en todas estas direcciones y después va a chocar con el techo, que también es rugoso, y va a pasar lo mismo y se va a dividir en múltiples direcciones, y va a chocar con el piso, y va a chocar con la otra pared, que también es rugosa, y va a pasar lo mismo. Bueno, entonces es mucho más fácil absorber y no se generan esas ondas estacionarias que son tan molestas cuando uno trabaja en producción musical. Por eso, de nuevo, por eso es que los paneles acústicos generalmente tienen esta forma como de maple de huevo. Es para dispersar la señal. Pero no tiene nada que ver con la absorción. De hecho, hay paneles absorbentes totalmente lisos, porque la única función que cumplen es absorber sonido, aislar sonido, y no necesariamente ser difusores. Y hay difusores que no son absorbentes, que solo sirven para que no se generen ondas estacionarias, lo cual también genera reverb. Bueno, ya vamos a hablar de reverb. Pero, de nuevo, no necesariamente son absorbentes. Y hay los que cumplen ambas funciones. Son absorbentes y difusores. Esos son los más comunes, los más populares. Los otros generalmente se usan en situaciones muy específicas. Pero cuando uno quiere acustizar un poco, no sé, un estudio o algo así, sin hacer todo el trabajo que implica una buena aislación acústica, utiliza generalmente este tipo de paneles que cumplen una doble función, la de absorbentes y la de difusores. De hecho, bueno, en el aula en la que estamos ahora no pasa tanto porque por suerte es chica, pero habrán cursado en el aula 21 o en el aula 23 que no están acustizadas, no tienen estos paneles. Y es un poco molesto a veces cuando estás muy lejos del docente, o en mi caso como docente, cuando estoy muy lejos de los estudiantes, nada, se escucha mucho la reverb y a veces es difícil de entender lo que están diciendo, sobre todo si hablan bajito. Mientras que en las aulas que se usan más en música, que son la 24, la 25, la 26, sí están acustizadas, entonces cambia radicalmente cómo se escucha y tienen el mismo tamaño, o sea, todas las aulas son iguales, las de esa ala al menos, tienen el mismo tamaño, pero cambia radicalmente cómo se escucha cuando alguien habla en la 21 y la 22 a cuando habla, perdón, en la 20 y la 22 a cuando uno está en la 23, en la 25 o en la 26. No, solo para que lo tengan en cuenta. Perdón, entonces, todo esto era para decir que las frecuencias agudas, de nuevo, como tienen longitudes de onda tan chiquitas, a diferencia de las frecuencias graves que tienen longitudes de onda más grandes, las frecuencias agudas son más propensas a ser absorbidas. De nuevo, quedan rebotando en cualquier espacio, entonces son absorbidas. Las frecuencias graves, los sonidos de frecuencias graves, tienden a pasar a través de todo. O sea, como la longitud de onda es tan grande, no quedan atrapadas dentro de nada. ¿Sí? De hecho, son uno de los mayores problemas a trabajar cuando uno está acustizando un espacio. Se necesita utilizar algo que se llama trampa de graves específicamente, porque no hay ningún panel absorbente que pueda lidiar con
la longitud de onda de frecuencias verdaderamente graves. Esto genera que cuando yo estoy en un lugar muy reverberante, o como decíamos recién, no sé, en un ejemplo de eco, a lo largo del viaje que hace el sonido, sobre todo, de nuevo, en el ejemplo de el tipo parado frente a las montañas, en toda esa distancia, ¿sí? A pesar de que no haya obstáculos, las frecuencias agudas tienden a ir perdiendo energía por fricción con el aire incluso, mientras que las frecuencias graves conservan mucho más energía. Entonces, cuando el sonido viaja, rebota, acá también pierden mucha energía las frecuencias agudas, y vuelve hacia mí, lo que termina ocurriendo es que el resultado espectral de esa señal es como si yo lo hubiera pasado por un filtro pasabajos. ¿Sí? Toda la energía que tenía en el rango de agudos fue absorbida o por fricción con el aire o dentro de la montaña, ¿sí? O lo que sea que haya rebotado, puede ser también en un galpón. Pero bueno, a mí lo que me queda es la energía en graves. ¿Cómo sería? Nada, al momento de... O sea, ten en cuenta que el sonido básicamente son variaciones de presión que se van transmitiendo entre el aire. Es decir, lo que genera el sonido es zonas donde las moléculas del aire están más condensadas y donde las moléculas están más dispersas. ¿Sí? O sea, básicamente esto sería un punto de mayor presión, menor presión, mayor presión. Pero las moléculas van chocando también entre sí. A medida que se van desplazando estas variaciones de presión, chocan y van perdiendo energía. ¿Sí? La energía se va disipando por el choque entre las propias moléculas. Espectralmente, la energía que se reparte cuando la señal es de alta frecuencia, ya de por sí es menor a la que tienen señales de baja frecuencia. Entonces, al momento de chocar entre sí estas partículas, o sea, la fricción por el aire es igual para frecuencias altas y para frecuencias agudas. La diferencia es que partimos de la base de que las frecuencias agudas tienen menos energía base. Entonces, esa misma fricción que afecta tanto a frecuencias graves como a frecuencias agudas, a las frecuencias agudas las hace perder mucha energía proporcionalmente, mientras que a las frecuencias graves casi no las afecta. ¿Sí? De nuevo, la fricción con la fricción en el aire afecta a todo el rango de frecuencia, afecta al sonido en general. Pero en frecuencias graves se pierde mucha menos energía que en frecuencias agudas. O sea, la cantidad de energía que se pierde es la misma, perdón. Pero originalmente las frecuencias graves tienen más energía. O sea, es como que te diga que vos tenés esta cantidad de energía para graves y esta cantidad de energía para agudos. Y vos en ambos casos, por fricción con el aire, perdiste esta cantidad de energía. ¿Sí? Perdiste la misma cantidad de energía para ambos. Pero proporcionalmente, ¿sí? Es mucho peor, o sea, o afecta mucho más a las frecuencias agudas que a las frecuencias graves. La energía que te quedó después de la fricción para agudas ahora es poquísima y para graves sigue siendo bastante significativa. Por eso, nada, no sé si se entendió. Bueno, espero que sí. Perfecto. Entonces, perdón. Nuevo, no, ¿verdad? Volvemos aquí. Por eso la idea de agregar un filtro pasabajos. Es como para... No significa que cuando ustedes trabajen con delay tengan que poner un filtro pasabajos. Es solo para ir representando diferentes situaciones de retardos de la vida real. En este caso quería representar un eco, nada más y nada menos. ¿Sí? Y también, fíjense que además de el filtro pasabajos, tenemos un multiplicador con un número menor a 1. ¿Por qué es esto? Para representar también la pérdida de energía. O sea, podría ser un poquito menos incluso. De nuevo, en un eco, obviamente que el sonido que llega de nuevo a mí es mucho menor, o sea, la energía que llega a mí es mucho menor a la que salió. ¿Sí? Más allá de que esté filtrada, ¿no? Pierde energía en el medio, como les decía recién, por una parte por fricción con el aire, otra parte en el momento de rebotar porque
parte fue absorbida por esas montañas y parte rebotó, no rebota absolutamente todo. Sí, ese segundo sonido tiene menos energía en agudos. Sí. De hecho, vamos a pasar al otro ejemplo que tiene más sentido en este caso. Entonces, siguiente ejemplo, el que se llama retardo simple con feedback. Justamente, como bien lo indica el nombre, acá lo que agregamos es un feedback, una retroalimentación. Es decir, la señal, después del retardo, vuelve a ingresar al principio de la cadena. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo un send feedback y acá tengo un r feedback. Es decir, yo estoy generando una retroalimentación desde acá nuevamente hacia acá. ¿Sí? Sale por acá y vuelve a entrar. Sale por acá y vuelve a entrar. Sale por acá y vuelve a entrar. Estoy generando una retroalimentación. Pero, ojo, cuando trabajan con retroalimentaciones, creo que lo hemos mencionado antes, pero no me acuerdo si trabajamos con algo con retroalimentación. Cuidado cuando trabajen con retroalimentaciones en general, porque si no hay pérdida de energía desde la salida a la entrada, se genera un bucle infinito. ¿Sí? Si yo tuviera acá un multiplicador por 1, ¿qué va a pasar? Esto sale con energía de 1, es decir, sale con toda la energía con la que entró, y vuelve a ingresar a la cadena con toda la energía con la que salió. Es decir, el loop va a ser infinito. Si no va perdiendo energía en cada ciclo, el loop va a ser infinito. Y si el sonido es lo suficientemente largo como para superponerse, ¿sí? Supongamos que yo tengo un archivo de audio, no sé, con algo así, ¿no? Si yo genero una retroalimentación infinita, lo que va a pasar es esto, ¿no? Si el sonido empieza a reproducirse después de haber agotado toda la energía original que tenía, ¿sí? Esto va a pasar así, y así, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se va a producir un loop infinito de ese mismo sonido, pero no va a explotar nada. O sea, va a quedar prendido permanentemente, pero no va a explotar nada. El problema es si yo hago algo así. Yo tengo mi primer ciclo y un segundo ciclo que empieza con exactamente la misma cantidad de energía, pero cuando todavía en el primero tengo bastante energía. Y como yo no le puse un atenuador en el medio, está exactamente con la misma energía que este. ¿Sí? Y el tercer ciclo va a pasar lo mismo, y el cuarto va a pasar lo mismo, y el quinto va a pasar lo mismo. ¿Y qué va a pasar? En este punto de mi cadena, la línea recta se las debo, ahí está. Sí, yo tengo toda esta cantidad de energía, más toda esta cantidad de energía, más toda esta cantidad de energía, más esto, más esto. Entonces voy a producir que la señal se dispare y pueda llegar a saturar. Así que cuidado cuando trabajen con retroalimentaciones. En este caso, como estamos trabajando con una sola línea de feedback, puede ocurrir una retroalimentación, pero no es tan probable que explote, a menos que yo ponga retardos temporales muy cortos. Pero más adelante vamos a ver un tipo de ejemplo que usa muchas líneas de retardo diferentes. Entonces, si yo tengo muchas líneas de retardo diferentes, todas con toda la energía, apenas le den play, van a empezar a escuchar tac, 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 y va a reventar todo. No, se van a quedar sordos. Así que por favor, no lo hagan. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando en este patch? La parte de arriba es exactamente lo mismo que hablábamos recién, es solo para generar el mensaje. Esta parte de reproducción es exactamente lo mismo que vimos recién, es para leer el archivo. Lo único que cambia es que se agrega esto. Esto es solamente para poner a loopear el archivo de audio, para no tener que estar dándole yo play a cada rato. ¿Se acuérdense que el objeto readsf por el outlet de la derecha manda un bang cuando el archivo de audio llega a su final? O sea, cuando se termina el archivo de audio manda un bang. Entonces, yo lo que hago es poner un objeto spigot, que acuérdense que funciona como una compuerta. Básicamente cuando el objeto spigot recibe un 1 en su inlet derecho, deja pasar la información. Cuando recibe un 0, no deja pasar la información. Es como una compuerta. ¿Sí? Yo lo que hago es
prender barra apagar un loop, básicamente. Si yo tengo esto activado, cada vez que termine el archivo de audio va a salir un bang por acá y va a volver a llegar acá, entonces va a disparar de nuevo la secuencia y cuando termine la va a volver a disparar. Bueno, así se reproduce el archivo en bucle. No tiene nada que ver con el feedback todavía, es simplemente que el archivo se está reproduciendo. Cuando termina se vuelve a reproducir, cuando termina se vuelve a reproducir, cuando termina se vuelve a reproducir. Y si tengo esto apagado, una vez que termine, por acá va a salir el bang, pero el spigot no lo va a dejar pasar. Entonces no va a volver a disparar el archivo de audio. Nada, esto lo habíamos charlado en su momento cuando vimos RedSF, pero no está de más volver a repasarlo. Y de acá voy, bueno, parte el sonido directo va a la salida de audio, al objeto output, y aparte también va, de nuevo, a mi bucle, a mi estructura de delay. ¿Sí? Yo escribo de nuevo el delay, se llama retardo igual que el otro, tiene un buffer de 2000 milisegundos igual que el otro, todo eso sigue exactamente igual. Y acá tengo el del read, que es exacta, o sea, toda esta parte es idéntica a la anterior. Genera un retardo de 600 milisegundos. De ahí paso al filtro pasabajos, como habíamos hecho antes, y al mismo tiempo envío la información de nuevo al principio de la cadena. Ahí es donde tenemos el feedback. ¿Sí? Sale del delay y vuelve a ingresar. Sí, yo tengo acá mi señal de audio, esto va al delay, pero a la salida vuelve a ingresar. Sí, perdón, quedó medio abajito, pero voy a buscar más acá arriba. O sea, tengo mi archivo de audio, delay, esta es la salida de audio, pero también vuelve a ingresar al comienzo. Entonces, por más que esto se apague, yo tengo acá la retroalimentación. O sea, cada vez que, o sea, con una latencia de una determinada cantidad de milisegundos, pero vuelve a ingresar, vuelve a ingresar. Si en este ciclo yo no le voy disminuyendo la energía, ¿sí? Poniéndole un multiplicador por un valor menor de 0, lo que va a pasar es lo que les decía hace un rato. Cada vez que sale de acá, sale con toda la energía, vuelve a ingresar con toda la energía. Y se va a ir sumando y se va a ir sumando, y si el sonido es suficientemente largo o el retardo es suficientemente corto, esto va a generar una retroalimentación que va a generar que sature absolutamente todo. Perdón, voy a volver a bajar esto. Así lo escuchamos. ¿Sí? ¿Escuchan los diferentes golpecitos? Que cada uno cada vez suena. ¿Sí? ¿Se entiende lo que está ocurriendo aquí? O sea, yo tengo la primera señal que tenía esta forma, luego la segunda que tiene menos energía, luego la tercera que tiene menos energía, luego la cuarta, la quinta. Más como ocurriría un eco en la vida real, ¿sí? Cada vez va perdiendo energía. Ahora, ¿qué ocurre si yo le vuelvo a poner el 1? Le voy a sacar el filtro porque obviamente que el filtro también le está restando algo de energía, es como una segunda medida de seguridad. Para que vean lo que ocurre. Cuidado con los oídos. O sea, igual con este tiempo de retardo no debería haber problema, pero por las dudas, cuidado con los oídos. ¿Sí? Y esto va a seguir así infinitamente. Porque encima, perdón, ahí está pasando otra cosa que no debería haber pasado. Como yo tenía esto prendido en loop, cuando se terminó el archivo lo volvió a disparar, por eso de repente se empezaron a escuchar dos. O sea, vamos de nuevo sin el... Perdón, voy a borrar. Fíjense que queda sonando. O sea, a menos que yo corte, queda sonando. Vamos de nuevo, pero sin el loop. Sí, fíjense que queda. Y va a quedar así infinitamente, porque de nuevo no... O sea, en cada vuelta del bucle no está perdiendo energía. O sea que no
no hay, es como evitar la fricción en el mundo real. Entonces, en el mundo real esto es totalmente imposible. Entonces, taca, 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 rebota, 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 infinitamente. Hasta que yo no corto directamente el cable, va a seguir eso, va a seguir rebotando. Y en este caso no se empieza a generar saturación porque como el retardo temporal es bastante amplio, es más amplio que el sonido en sí, no se superpone tanta energía como en lo que les había dibujado. Fíjense que si yo bajo el tiempo de retardo considerablemente, sí va a empezar a cada vez que, o sea, cada línea de retardo, cada vez que se retrase, cada vez que se retrase, se va a retrasar en un punto con mucha energía, entonces va a generar que se vaya acumulando. Vamos de nuevo. Perdón, no, esto no, esto acá. Menos incluso. Bueno, ahí ya se está empezando a acumular y en un punto se va a armar un choclo plano directamente. Y si le bajo todavía menos, voy a bajar un poquito esto. ¿Se escuchan? De nuevo, en este caso particular, como el sonido en sí es muy corto, por suerte no revienta tanto. Si yo tuviera un sonido por ahí un poco más largo, en sí, o sea, empezaría a acumularse demasiada energía y reventaría. Después cuando hagamos multitap, esto va a ser muy importante, así que ojo con el tema de las retroalimentaciones. Esto lo voy a cerrar sin guardar porque también le borré el pasabajos. Entonces, hasta aquí dudas, preguntas o consultas porque se nos está por acabar el primer bloque en 3 minutos. ¿Una duda? ¿Estamos? Bueno. Todo ok, perfecto. Bueno, son 19:15. Se está por cortar ahora. Volvamos, si quieren, 19:25 barra 19:30. Así están tranquilos. Y hacemos otro bloquecito de 1 hora y después vemos si tenemos que agregar otro con un recreito en el medio. Lo que sí les pido, por favor, 19:30 medio puntuales, porque de nuevo, como el Meet, una vez que arranca, me corta a la hora. Entonces, si encima empezamos tarde, tenemos menos tiempo de reunión. Así que seamos puntuales, 19:30, ¿sí? Nos vemos en un ratito. Yo ahora voy a actualizar el link porque me va a considerar como finalizada esta llamada. Así que no intenten ingresar al toque. Esperen un cachito y traten de ingresar recién 19:28, 19:29 porque yo en el medio voy a cambiar el link de acceso a la reunión. Nos vemos en un ratito.